Y bueno amigos, otra exhibición de nuestro amigo Jude Bellingham, otro MVP, sigue siendo absolutamente decisivo, sigue siendo el líder del equipo, sigue dejando todo tipo de reacciones, incluso personas que seguramente no son tan madridistas, pero la verdad es que vamos a repasar unas cosas que me han parecido muy interesantes que van relacionadas por supuesto con Bellingham, esa otra exhibición o una nueva exhibición y por supuesto con el Real Madrid. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, nada, vamos a hablar aquí un poco de varias cosas relacionadas con el Real Madrid porque al final es lo que me interesa en ese caso. Quiero que empecemos escuchando, por supuesto, a Carlo Ancelotti, que creo que es una de las personas, seguramente el que está más encantado con la llegada de Bellingham al Real Madrid, porque le ha supuesto muchísimas cosas, o muchas otras cosas, el hecho de poder intentar sobrellevar todas las bajas que realmente le ha dejado el club con ese no fichaje de un delantero. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer en primera instancia es, por supuesto, escuchar a Carlos, que la verdad es que, como siempre, ha estado bastante digno en sus declaraciones. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Carlos, por aquí. Javi Gómez, Cadena COPE, en directo en el partidazo. Usted como jugador jugó con muchos de los grandes de la historia. Como entrenador ha entrenado a muchos de los grandes de la historia. ¿Ha visto algún jugador con 20 años, con tanto techo, con tanto potencial futuro como Bellingham? La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol, porque no es solo un problema de, obviamente, el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él, pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen positiva, ojalá pueda seguir. Bueno chicos, ahí está lo que les decía, bastante interesante definitivamente lo que comenta Carlos, porque creo que va muy relacionado y creo que esa palabra que es una bendición para el fútbol va exactamente en lo que todos pensamos. Seguramente para los culés no será tanto una bendición el hecho de que este Bellingham esté reventando absolutamente todo, pero me parece que va muy bien tirada eso de que es un futbolista que está bendiciendo absolutamente todo y eso me parece encantador. Y bueno chicos, antes de continuar con este video, permítanme recomendarles esta página llamada 22bet, que es una página que te va a permitir hacer todo tipo de apuestas en todos los deportes, fútbol, béisbol, tenis, baloncesto, hockey sobre hielo, absolutamente todos los deportes, las estadísticas al día, además de que te va a regalar una bonificación bastante interesante de hasta el 100% en tu primer depósito. Así que si te interesa, te gusta este tipo de cosas, de apuestas, etcétera, etcétera, 22bet es tu mejor opción. Así que bueno, muy bien por Carleto Ancelotti y la verdad es que bueno, lo siguiente que me gustaría repasar con ustedes chicos es algo que le han preguntado a Rodrigo Goes, porque recordarán que hace bien poco tuvo un pequeño rifirrafe con nuestro amigo el sobreprotegido de la prensa y pues bueno, le han preguntado algo relacionado con eso y esto es lo que ha respondido Rodrigo. Le preguntaron como que qué había sucedido y esto responde Rodri acerca de esa polémica. ¿Qué pasó en el partido Argentina-Brasil ahí con Messi que te agarró del cuello? No puedo hablar sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? El Madrid no me deja, ¿no? Bueno, tenía esa curiosidad. Sí. Bueno, ahí está lo que da Rodrigo, tomándoselo con un poco de humor. Él sabe que tal vez haya sido un partido caliente, muchísimas cosas. Ha tratado de mantener las cosas lo más tranquilas posible y me alegra de verdad que haya salido de la mejor manera de esta polémica o de estos periodistas que intentan generar polémica. A mí me pareció una acción bastante desagradable, sobre todo de parte de Messi y de Paul, que son dos ancianos en contra de este chico que apenas está, como quien dice, viendo lo que es el mundo del fútbol y cómo se manejan este tipo de cosas. Me pareció una acción bastante desagradable, la verdad. Y bueno, aquí para apuntar otra cosita, algo de Carlo Ancelotti también, otra cosa que ha dicho Ancelotti, porque muchas preguntas fueron relacionadas con Jude, como no es para menos, y esto es lo que ha dicho el míster. Que no pidiera perdón y se reivindicara ante la grada. ¿Cómo es Bellingham dentro del vestuario? ¿Cómo ejerce ya como líder con solo 20 años? Gracias. Bellingham es un joven serio, profesional, que se encuentra muy bien, que se ha adaptado muy bien
al vestuario. No es que veo algo especial. Trabaja, se entiende muy bien con los otros. Él tiene que mejorar su español. Como he dicho muchas veces, nadie es perfecto. Él tiene que mejorar. Y bueno, fíjense que Ancelotti, para mí inteligentemente, dice nadie es perfecto, le deja eso ahí como que... a mí ese tipo de mensajes me gustan para tipos de futbolistas al estilo como este Bellingham o como el mismo Cristiano Ronaldo, que le ponen como retos, como que no eres perfecto todavía, tal, y me parece que es un mensaje bastante llamativo, además de que Ancelotti sabe muy bien cómo manejar este tipo de situaciones, en este caso lo ha hecho para mí a la perfección, por eso me gustan este tipo de mensajes en definitiva de don Carlo Ancelotti. Quiero que escuchemos ahora, chicos, dos cosas de Josep Pedrerol que me han dejado bastante indignado. Vamos a escuchar los dos clips y en breve les doy mi opinión. Comparaba Edu con Zidane. Zidane no era un líder. Era muy bueno, pero no era un líder. Es un líder en su comportamiento, en sus gestos, en apoyar al compañero. Zidane no hablaba con nadie. Yo recuerdo que me decían a mí, en el vestuario, los dos jugadores más tímidos que menos hablan son Pavón y Zidane. No sé si por este orden. Entonces, Bellingham no es Zidane. No, Bellingham es más líder que Zidane y es más protagonista fuera del campo que era Zidane. Lo que ha dicho Paco hoy. Zidane es buen jugador. Bellingham es muchas más cosas. Comparaba Edu. Zidane era buen jugador, dice el señor este. Vamos a ver que tengo otra por aquí, chicos. Esta que tenemos aquí, que va más o menos de lo que dice Ancelotti. Madrid disfruta con el juego, con Bellingham, con los goles, con tal, a pesar de las 8 bajas. En el Barça, Laporta se acuerda del Madrid. Claro, efectivamente. Y eso me recuerda al Barça perdedor. Sí. El Barça perdedor. Y creo que no es bueno para el Barça, ¿no? Porque también han puesto ahí una comparativa que han puesto ahí. Hay Cruyff, Guardiola y Xavi. Sí, ¿dónde van, Cruyff? 125 años tocando el balón. No sé, creo que en el Barça últimamente hay más marketing que fútbol, más propaganda que gestión. Sí. No, me da la impresión. Y que eso hace que no nos centremos en lo importante, que es ganar los partidos. Pues comparaba y digo, el Madrid lo está haciendo bien. Ancelotti hay que renovarle ya, Hay que renovarle ya, No puede ser, hombre. Y Zidane estropea esto, Hazme caso. Zidane lo estropea, Estamos... Bueno, lo primero que escuchamos es que Zidane es un gran futbolista, pero que no era un líder, que era tímido. Puede ser cierto, pero creo que eso da el punto clave de lo que les quería comentar. El hecho de que Zinedine Zidane no le haya dado mucha bola a la prensa o que siempre les haya tirado mierda cada vez que haya podido, les ha hundido muchísimo. Ahí sale con esto de que Zidane estropea esto cuando Zidane seguramente tuvo el mejor vestuario que se recuerde, teniendo en cuenta cómo gestionó la cantidad de estrellas que en ese entonces tenía el Real Madrid. Pero bueno, para que se hagan una idea de más o menos lo que les estoy diciendo y de la indignación que generó Zinedine Zidane en su etapa como futbolista, como entrenador del Real Madrid, porque miren cómo esta gente habla de una manera despectiva, prácticamente diciendo que Zidane era nada y que evidentemente da exactamente igual. Es que me parece de locos definitivamente. Pero bueno, viniendo de la joyita esta de Josep Pedrerol, creo que definitivamente sorprende bien poco. Sabemos que es un sinvergüenza de primera mano. Quiero que ahora escuchemos al protagonista de la noche, el mismísimo Jude Bellingham, en unas pequeñas declaraciones que dio ahí en la zona después del partido. Creo que se llama interview, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y la verdad es que da unas declaraciones bastante interesantes. Otra vez Bellingham, como siempre, en su rol de crack. With the 2 goals, I could have done better for the first one, tracking the runner into the box, but yes, it shows the character of Real Madrid when you can take setbacks constantly and keep performing and keep pulling out the fire. And we know this game, there's 80,000 people in the stadium. It's important for us to go and show a good performance for them. Maybe 30,000 of them, it's their first time, and maybe 10,000. So talkative, I have to translate. Oh, sorry. Okay, so keep thinking in English. Sorry. Just say it was a good game. How do you say that? Okay, thank you. Yeah, Synthetic. Okay, è stata una bella partita. So you know some Spanish word? A few, yeah. I'm learning poco a poco. Poco a poco. Stai imparando spagnolo poco a poco. Una sola palabra. One word. One word. What do you want me to say? No chance. Muy bonito partido. Oh, gracias. È stata una partita molto bella. Gracias. Es increíble, de verdad.
No veo ningún escenario posible que a alguien le pueda caer mal a este chico. Es que es impresionante el carisma que tiene. Mira que ella le dice todo, di que eres un galáctico, y él dijo, no, ni de broma. O sea, es que la humildad, encima esas cosas como se ve que le salen naturalmente, es que es impresionante. Es una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida. El impacto no solo mediático, sino a nivel comunicativo, en todos los sentidos, es que es algo realmente impresionante. Vamos a escuchar ahora algo de José Luis Sánchez para cerrar el video ya, que yo creo que me han escuchado muchas veces decir que me identifico mucho con lo que dice muchas veces este hombre, porque suele dar en la tecla muchísimas veces a la hora de reventar corruptos, de cosas así, y sobre todo también cuando habla del Real Madrid, creo que suelo coincidir mucho con él, y creo que eso es algo a tener en cuenta. En este caso creo que este discurso nos identifica a todos los madridistas absolutamente en todos los sentidos. Entonces, ya aquí en la pantalla vamos a reproducir el discurso de José Luis Sánchez esta vez. Bueno, vienes del Bernabéu tú, José Luis. ¿Qué tal? Emocionado. Emocionado, ¿a que sí? Pero no por lo que he visto, que ha sido algo extraordinario, el enésimo recital de Bellingham, sino pensando en el fichaje que ha hecho el Real Madrid para los próximos 5, 6, 10 años. O sea, creo que es un jugador de época, de leyenda, que hacía tanto tiempo que no aparecía una irrupción de tal calado, de tal calibre, porque no es la figura, es verle en el campo, cómo se gira, el cambio de orientación, la jugada que Carvajal le lanza el balón en largo, la baja con la derecha, golpea con la izquierda, con el exterior. Es un lujo, es un escándalo, es una barbaridad lo que hemos vivido hoy con Bellingham. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, y creo que justo en mi otro canal comentaba en el video que hice tras el partido que, revisando un poco las imágenes del primer tiempo, me ha parecido espectacular unas jugadas de Bellingham. O sea, es que yo creo que cualquier cosa que digamos a día de hoy se nos va a quedar corto, porque es impresionante lo que este hombre es capaz de hacer, y en definitiva tiene a sus pies al Bernabéu. Es que no hay otra alternativa, y a nosotros también, no solamente los que estamos en el Bernabéu, nosotros también nos tiene absolutamente desquiciados este caballero, y en definitiva esperamos que sean muchos años de muchísima gloria de este chico, y que siga sobre todo con esta personalidad, este carácter, pero sobre todo siendo un futbolista determinante dentro y fuera del terreno de juego para el Real Madrid. Me impresionó mucho también el cuento que tuvo ahí con José Luis, después cómo lo hizo reivindicarse, una cosa impresionante. Hasta aquí este video, espero que hayan disfrutado del mismo, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.